Hola, hola, saluditos. Qué bueno que se están conectando con nosotros en el día de hoy, aquí en el Ecoexploratorio en Ciencia Virtual y la edición de esta semana, Ecosistemas de Internet. Mi nombre es Esmeralda Torres Martínez y voy a estar siendo moderadora y técnica en el webinar del día de hoy. Así que muchos saluditos a Lurian por ahí que nos está dando enviándonos olas, a Evelyn también. Tenemos también gente conectada desde Facebook Live, así que un saludito también a todas aquellas personas que desde sus hogares, de su trabajo, desde donde sea, están conectados aquí en el Ecoexploratorio. Además de darle gracias a toditos ustedes, le damos gracias a nuestros auspiciadores, que sin todas estas entidades, este webinar y todos los de esta semana y la semana pasada y la próxima semana no estarían aquí disponibles y accesibles para ustedes. Así que aquí tenemos todos sus laguitos y muchas gracias a toditos ellos y ellas. Y ustedes han conectado en el día de hoy a un webinar maravilloso, asombroso, súper divertido de herramientas virtuales para la investigación y veracidad de fuentes. Muchas gracias, ¿verdad?, por haber estado aquí conectados y esperar esos 4 minutitos que tuvimos unos problemas técnicos, pero llegamos siempre aquí para ustedes. Saluditos Iván, saluditos para Erika y Maribel. Así que sin más preámbulos, voy a dejar en el día de hoy con nuestro educador, Abimael Castro Rivera. Abimael, puedes ir prendiendo tu cámara y tu micrófono para que aquí todas las personas te conozcan, y del resto es suyo. Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar del Ecoexploratorio a través de Zoom y las redes sociales. Estamos muy contentos de estar esta tarde con ustedes y esperamos que sea una tarde amena, de mucho aprendizaje sobre los ecosistemas de Internet. Así que oficialmente me presento, mi nombre es Abimael Castro Rivera, soy ecoexplorador del Museo de Ciencias de Puerto Rico, el Ecoexploratorio. Actualmente soy estudiante de meteorología en Mississippi State University y también soy asistente de investigación en la Universidad del Estado de Nueva York y cursé un bachillerato en geología en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Y hoy entonces estaré presentándole a ustedes lo que es esta presentación sobre herramientas virtuales para la investigación y la veracidad de fuentes. Eso Así es que así. entonces, una vez estemos listos, comenzaremos entonces yo a presentar mi pantalla. Claro que sí, pero antes de, queremos saber de todas aquellas personas que están por aquí, más allá de sus nombres, ¿verdad?, que se ven bien rápidos en el chat. Por lo menos a mi madre y a mí nos encantaría saber por lo menos Claro. de qué municipio de Puerto Rico nos están conectando. Pueden escribirlo en la sección del chat, en el área de Zoom, o la sección de comentarios en el área de comentarios en el Facebook Live. Por aquí tenemos gente de San Juan, de Camuy, de Ponce, de Bayamón, de Juana Díaz, Manatí, Santa Santa Isabel. Isabel, Wow. Sí, desde Ale. Ciales. Muy Claro, bien, y ok. también nos gustaría saber si son estudiantes, si son maestros, o sea, el tipo de público que estamos recibiendo hoy en la tarde de hoy. Eso es así, ya puedes ir cargando tu presentación, Abimael. Por aquí tenemos una maestra, tenemos gente de Humacao, tenemos desde Atillo, saluditos para allí, gente de Coamo. Por aquí tenemos estudiantes de Croen, tenemos maestras de Kinder en Salinas, asistentes de maestra en Aguas Buenas, bibliotecarias también. Tenemos un público muy diverso y lleno también de educadores. ¿Lograste conectar la presentación, Abimael? No, estoy teniendo problemas técnicos en conectar la presentación. No te preocupes. Tienen que darme acceso porque parece que la cuenta entró como un visitante. Perfecto, no te preocupes. Ya se supone que tengas la capacidad de compartir esa pantalla. Ok, perfecto. Pues nada, ahora sí, el piso es tuyo, Imael. Espero que todos disfruten. Ok, me dejan saber o nos dejan saber a nosotros a través del chat si ya están entonces con la presentación a través de sus pantallas. Me gustaría entonces conocer eso para dar comienzo inicialmente a esta gran presentación. Eso es así, ya están, toditos lo pueden ver. Perfecto, pues muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí con nosotros y gracias por compartir sus comentarios de su ubicación y el tipo de público que tenemos aquí en la tarde de hoy. Bueno, y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos encontrado con una noticia falsa a través de las redes sociales, sobre todo, o a través de la web? Bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido entonces ese encuentro con esas noticias falsas y
gran mayoría de ellas, por ejemplo, tienen índole de ciencia espacial. Por ejemplo, un asteroide del tamaño de la pirámide va a golpear la Tierra en el 2022, o este domingo llega el fin del mundo. Bueno, ¿cuántos años llevamos escuchando ya que el mundo va a finalizar, y aún más utilizan imágenes de ciencia ficción o de películas recreadas para dar ese tipo de noticias? Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con noticias falsas a través de las redes sociales, y de hecho, recientemente las redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, han estado implantando unas regulaciones un poco más rigurosas en términos de las noticias, y ahora cada vez que una persona comparte una información sobre una temática en particular que sea de mucha demanda de información, como por ejemplo la que aquí presento del coronavirus, te sale como una alerta en la parte de abajo de esa publicación que te dirige a lo que sería una fuente confiable que vamos a estar hablando más adelante. Y de hecho, antes de comenzar oficialmente, quiero compartir una anécdota que me pasó esta mañana. Salió un reportaje en uno de los medios digitales sobre un tifón que está afectando ahora mismo a las Filipinas, y la noticia era relacionada precisamente al impacto de ese tifón en esa área. Ciertamente, como estudiante de meteorología al fin, en mis redes sociales yo suelo compartir ese tipo de publicaciones. Cuando le fui a dar retweet, en este caso en Twitter, me preguntó, ¿no quieres leer la noticia antes? O sea, que para que ustedes vean que ya ciertamente están implantando esas medidas que precisamente buscan disminuir de alguna manera lo que es entonces la publicación de noticias, no necesariamente falsas, sino que se rieguen o se compartan sin uno pues, ciertamente analizar. Así que eso me puso a reflexionar durante el día de hoy, y ciertamente es algo que yo voy a estar mucho más pendiente en ese aspecto, aunque yo reconozco que la fuente de la cual iba a generar ese share es bastante confiable. Pero bueno, ahora vamos a hablar entonces sobre la importancia o la relevancia de este tema de fuentes de informaciones confiables, y de ahí entonces vamos a dar paso a algunos ejemplos de herramientas de investigación. La agenda de este curso, para que tengan una idea, vamos a describir los conceptos, específicamente lo que es fuente, lo que es fiable, lo que es veraz. Luego entonces vamos a conocer los tipos de fuentes, su origen y la relevancia, ejemplos de fuentes confiables en áreas de salud y ciencias, y luego entonces daremos paso a herramientas de investigación y vamos a hacer una actividad entre todos, así que ustedes me van a ayudar porque recuerden que ahora estamos de forma virtual, y luego entonces tendremos el cierre. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a hablar de qué es una fuente confiable, sus características y ejemplos. Así que vamos a ir tras el concepto. Vamos entonces a dividir fuente confiable. La Real Academia Española define fuente como un principio, un fundamento u el origen de algo, mientras que confiable es un dicho de una persona, o en este caso de una cosa en la que se puede confiar. Y en ocasiones también escuchamos la palabra fiable, y fiable en este caso es que ofrece seguridad o buenos resultados, o sea, es un mecanismo fiable, y también se le define como creíble, fidedigno o sin errores. O sea, en este caso, un ejemplo serían datos fiables. La veracidad es la cualidad de veraz, y veraz es que dice, usa o profesa siempre la verdad. Entonces, ¿qué es una fuente confiable? Si lo decimos en nuestras propias palabras, por ejemplo, puede ser el lugar de donde proviene o obtenemos una información en la cual podemos confiar. Pero si entonces nos adentramos un poco más a ese término, digamos que un poco más científico o una definición mucho más desarrollada, Calderón define una fuente confiable como un documento o una serie de documentos que provee una información para satisfacer una demanda o un conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las características de una fuente confiable? Ya sabemos que una fuente confiable pues, es un documento o una serie de documentos que nos ofrece una información en la que se puede confiar. Pues ciertamente una fuente confiable debe tener unas características o unas cualidades. Claro, dependerá de si esa fuente tú la estás buscando físicamente, como es un libro, o si la estás buscando de forma virtual, cuáles cualidades tendrá, pero en general, estas son las siguientes cualidades que presenta una fuente que es tipo confiable. Primero, tiene un autor, o sea, puede ser una persona, pero también puede ser una empresa o una entidad que genera o que produce esa investigación o esa información en este caso. Tiene una sección de información de contacto. O sea, que si tú quieres, por ejemplo,
saber más información acerca de esa información, dicho sea de paso, que se publicó, o quieres tener más datos o datos un poco más crudos, pues tú puedes entonces tener la posibilidad de comunicarte directamente con ese autor que publicó la información. Tiene una fecha de creación y en ocasiones, de ser necesario, también tiene una fecha de actualización. Tiene y suele expresar su propósito, goza de ortografía, es de fácil navegación. En este caso, hago la salvedad que suele ser entonces esta cualidad cuando estamos en una página virtual, por ejemplo, que no toquemos o demos clic en un enlace que nos redirija a otro, que aparezcan muchos pops, que aparezcan anuncios o descargas que nosotros no hemos permitido que se hagan a nuestro dispositivo. Así que con eso se refiere facilidad al navegar, o sea, que sea de fácil acceso visualmente, que se vea bastante limpio la imagen, y también debe tener referencias. En este caso, debe proveer referencias alternas, o también puede decir, si es una información, por ejemplo, que se genera propiamente de una entidad, pues te puede decir, si quieres utilizar este documento, lo puedes referenciar de esta forma. Así que esas son algunas de las cualidades o características que tienen las fuentes de información que son confiables. Entonces, tenemos tres clasificaciones de fuentes confiables. Están las primarias, las secundarias y las terciarias. Y ahora vamos a hablar entonces un poco más en detalle sobre ellas. Las primarias son aquellas que proporcionan datos de primera mano, o sea, en otras palabras, es la información cruda o el documento original. Entre los tipos de documentos o serie de documentos que se clasifican como una fuente primaria, están las publicaciones oficiales, que en este caso incluiría también las publicaciones de tipo gubernamental. Están los libros, las tesis, las investigaciones, los documentales y los análisis o comentarios de expertos en alguna materia. Por otro lado, tenemos las secundarias, que son compilaciones, resúmenes o listados de referencias, o en otras palabras, es un comentario o un análisis de una fuente primaria. Entre los documentos que se clasifican como una fuente confiable secundaria están las bibliografías, las enciclopedias, las bases de datos en línea, los diccionarios, los atlas y el censo. Precisamente me hicieron una pregunta recientemente mientras practicaba esta presentación con el equipo del ecoexploratorio: ¿por qué el censo es una fuente secundaria? Bueno, voy a dejar esa pregunta para reflexión, porque más adelante voy a explicar entonces el por qué. También tenemos las terciarias, que es que reúnen nombres o títulos de revistas o publicaciones periódicas, o sea, es un compendio de las fuentes secundarias para un tema en específico. Y aquí pueden estar guías de referencias, resúmenes, directorios y los manuales. Así que ya conociendo qué es una fuente confiable, cuáles son las características de una fuente confiable, los tipos de información o los tipos de fuentes que son primaria, secundaria y terciaria, vamos a entonces hablar de unos ejemplos generales de esas fuentes. Como fuente primaria, por ejemplo, tenemos lo que son los libros, como mencionamos, y también tenemos las publicaciones científicas. En este caso tenemos un libro de metodología de investigación de la autoría de Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres. Y aquí también tienen un ejemplo de una investigación científica que se publicó en la revista científica Caribbean Geography. Este se titula Allá viene el temporal, Major Hurricanes in Puerto Rico between 1851 and 2019, o sea, huracanes mayores en el área de Puerto Rico entre el año 1851 y 2019. Ese en particular es de mi autoría con la doctora Tania López Marrero del Colegio de Mayagüez, y está publicado entonces en esta revista científica. Y ahí lo que nosotros hicimos fue analizar cuáles huracanes intensos habían ocurrido en nuestra isla durante ese periodo. Así que estos son fuentes, ejemplos de fuentes confiables primarias. Entonces, tenemos aquí las páginas gubernamentales. Como mencioné, páginas gubernamentales están dentro de la categoría de publicaciones formales
así que es una fuente primaria también. Y en este caso tenemos una captura de pantalla de lo que sería la página oficial del Departamento de Salud de Puerto Rico. Por lo tanto, también sería una fuente primaria, un ejemplo de fuente primaria. Tenemos también los atlas, las enciclopedias y los diccionarios, que en este caso entonces serían fuentes confiables secundarias. Tenemos también las bases de datos universitarias que caerían precisamente en secundarias porque recuerden que las secundarias pueden ser un compendio de las primarias y en las bases de datos de universidades, pues básicamente te recoge las diferentes fuentes que hay dentro de un tema en particular o de palabras en específico que uno quiera buscar. Así que por esa razón se clasifica como una fuente secundaria. Y tenemos lo que son las fuentes terciarias, que de ellas se destacan los directorios y los manuales. Los manuales bien puede ser con caricaturas, como es el ejemplo de este juego de Mario, pero también puede ser, por ejemplo, del ensamblaje de algún artículo del hogar, ya sea un centro de mesa, un juego de cama. Eso serían entonces esas fuentes terciarias. Pero cuidado, aquí es que voy a hacer entonces la salvedad. Es bien importante el contexto de lo que se llama primario, secundario y terciario, porque nosotros estamos clasificando las fuentes confiables en en esas tres características. Pero, por ejemplo, si a mí me interesa hacer un compendio del directorio de manejo de emergencia, eso fue un proyecto que también tuve la oportunidad de participar con el programa SIGRAN en el Colegio de Mayagüez, donde queríamos recoger el directorio de todas las oficinas de manejo de emergencia y hacer un documento. En ese caso, si nos dejamos llevar por la definición de si es una fuente confiable primaria, secundaria o terciaria, los directorios caen como terciaria, pero para propósitos de mi investigación, de mi asignatura, ese vendría siendo mi fuente primaria. Así que una cosa es el contexto dentro de fuente confiable y otra cosa es el contexto de mi fuente principal de investigación o de asignatura. Por ejemplo, aquí voy entonces a contestar la pregunta del censo. ¿Por qué el censo, si de alguna manera u otra tiene que ver entonces con el gobierno, son datos, es entonces secundario y no primario? Bueno, porque recuerden que los datos crudos vendría siendo entonces la fuente primaria, así que los datos crudos nos los ofrece en este caso la población que contesta esos cuestionarios. Por ejemplo, le da la cantidad de miembros de la familia que vive en ese hogar, etcétera. Pero clasificamos en secundarios un análisis o un comentario de datos primarios. Así que por eso el censo, como son estadísticas demográficas, tenemos muchas tablas, muchas gráficas que se generan a partir de esos datos crudos, que haría entonces como secundario. Pero vuelvo y repito, si entonces mi investigación o mi asignatura, en este caso la maestra me asignó una tarea y yo tengo que ver cuánta población, si disminuyó o incrementó la población en mi pueblo, pues ciertamente el censo, que es una fuente confiable secundaria, va a ser mi fuente primaria o principal para esa asignatura. Así que por eso hay que tener muchísimo cuidado con el contexto en el cual le llamamos una fuente primaria, secundaria o terciaria. Ahora entonces, luego de recapitular lo que serían esas fuentes de información, vamos a dar unos ejemplos por temas en específico en el área de salud, de meteorología y de ciencia espacial. Por ejemplo, en el área de salud sabemos que el tema de los últimos meses ha sido el coronavirus y si nosotros hacemos el ejercicio de escribir la palabra coronavirus o COVID-19 en la web, nos saldrán muchísimas páginas, pero ya nosotros estamos aprendiendo a cómo identificar una fuente de información confiable. Así que yo escogería entonces una página web o algún recurso que tenga, que sea o un libro o una tesis o una investigación o un documento oficial que, como mencioné, caería entonces lo que son comunicados de gobierno o páginas del gobierno. Así que, por ejemplo, si yo quiero saber qué debo hacer si contraigo este virus, si estoy enfermo,
pues ciertamente yo escogería entrar a la página del Centro para el Control y la Prevención del Desarrollo, el CDC por sus siglas en inglés, porque es una fuente, sé que es una fuente confiable. ¿Cómo lo sé? Bueno, además de que tiene la fecha y tiene el área de contacto, pues sé que es una fuente desde el gobierno. Si, por ejemplo, me interesa la meteorología, yo no tengo que ser un investigador para poder identificar una fuente confiable. Si yo quiero informarme por mi cuenta o estoy simplemente teniendo un diálogo con mi familia y yo quiero saber si va a llover hoy, si dónde está la tormenta ETA, si se va a formar otro ciclón, cuándo termina la temporada de huracanes y todos esos datos relacionados a la meteorología, pues ciertamente hay dos fuentes que son las oficiales y que son las primarias. En este caso, el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología, que ambas son agencias del gobierno y que tienen también su propia página web. Es importante destacar que ahora, por esto de la demanda de las redes sociales, que hay muchas personas utilizándola, estas páginas del gobierno, o sea, no solo de meteorología, sino en general, se han tenido también que mover al uso de las redes sociales y por eso este tipo de información ya no es exclusiva de websites como ellos, sino también ellos podrían tener sus propias redes y ciertamente también podría ser una fuente confiable siempre y cuando el post original provenga de esa agencia. Y en el caso de ciencia, tenemos entonces que como mencioné, muchas de las noticias falsas en general tienen que ver con el fin del mundo o tienen que ver, aunque sea un poco, con astronomía. Por ejemplo, hace alrededor de mes y medio se informó que en la Luna habían encontrado unas moléculas de agua en una zona donde nunca había sido reportado ¿verdad? Ese líquido, ese pseudo líquido. Y ciertamente, si yo quiero conocer más acerca de esa investigación que está en curso todavía, o sea, de ese hallazgo, pues yo escogería, por ejemplo, la página de la NASA, que sé que es una agencia gubernamental y que además tiene sus autores, por ejemplo, la fecha, esa imagen es del 2015, pero lo que quiero resaltar con esto es que cualquier noticia de la astronomía, por ejemplo, yo escogería NASA porque tengo los autores, la fecha de publicación y sé que es una agencia gubernamental. Así que si ya yo aprendí a identificar fuentes confiables, no importa si yo soy un estudiante y voy a hacer una tarea, si soy un ciudadano común y simplemente me interesa el tema y yo quiero saber más de ello, o si yo pretendo hacer entonces una investigación o un proyecto, una tesis, lo que sea, pues yo voy a entonces seleccionar una fuente que cumpla con las cualidades que anteriormente se mencionaron. Así que ya hablando de todas las características de fuentes confiables, yo voy entonces a estar presentando algunos ejemplos de herramientas de investigación que cumplen con ese criterio o con esas cualidades de fuentes confiables. Así que esto tengo que hacer la salvedad. Voy a estar presentando 3 herramientas de investigación que están en la web, libre acceso. Ambas o las 3 tienen que ver mucho más con ciencia o con datos geoespaciales. Así que si ustedes tienen herramientas de investigación que pueden ser tal vez más amigables para todas las edades o de otras temáticas, en confianza pueden compartirla a través de los comentarios, que Esmeralda y yo podemos entonces atenderlo y más adelante en el área de actividades podemos entonces explorar esas nuevas herramientas. Pero por el momento las que les voy a presentar ahora pues sabrán que están más destinadas al área de ciencias, de desastres, dado que esa es mi especialización, pero estoy abierto obviamente a cualquier sugerencia de otros tipos de temas y podemos explorarlo juntos. Tenemos entonces como primera herramienta de investigación que quiero presentarles es el proyecto 1867, Desastres y Memoria en Puerto Rico. Y entonces, mientras les voy comentando sobre el proyecto, voy a estar entonces cambiando la pantalla para enseñarles la página web y me dejan saber entonces si la están viendo a través de los comentarios, por favor. Esta página del proyecto 1867, o más bien este proyecto, se desarrolla en el Colegio de Mayagüez a través del programa SIGRANT y el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, conocido como el CIEL por su sigla. Este proyecto se basa entonces en la recapitulación
de eventos naturales que han resultado en desastres en Puerto Rico, así que por eso se llama desastres. Y entonces el concepto de memoria precisamente fue porque se estaba desarrollando este proyecto antes del paso del huracán María. Y el propósito de los investigadores, que incluían profesores y estudiantes también, era precisamente destacar que han ocurrido desastres en el pasado y que no debemos de olvidar, o sea, tenemos que recordarlo, tener en la memoria que estamos expuestos a este tipo de amenazas. Así que este proyecto se estuvo desarrollando en agosto y tan pronto como en septiembre, pues tuvimos el paso del huracán María y fui parte de este proyecto y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nuestro propósito precisamente era uno de los énfasis de que George había sido un huracán que había ocurrido ya hace casi 20 años, hace mucho tiempo no nos afecta un ciclón fuerte y queríamos destacar que en la historia teníamos varios de ellos. Lo que pasa es que no vienen en un periodo recurrente. Y entonces eso nos hizo recapitular lo que sería el propósito del proyecto y así se ha desarrollado. Pero vamos entonces primero a evaluar las características. En primero, si pueden estar viendo, es una página que visualmente, ¿verdad? No se trata de si es linda o fea, sino de que no aparezcan muchos pops, que no te redirijan a otro enlace. Pero podemos destacar, por ejemplo, que tiene una información aquí. Eso vendría siendo una de las cualidades que se discutió, era que expresaba o tenía algún propósito. También, si se fijan, tienen lo que son logos, que es o sea, eso no está en una de las cualidades, pero que ciertamente te da seguridad porque uno de los logos es de la academia, en este caso de la Universidad de Puerto Rico. Así que eso, de alguna manera u otra, te levanta bandera como que, ok, si ellos están usando ese logo, es de la academia, puede ser fuente confiable. Si se fijan, hay un tab de personas y entonces cuando yo doy en ese tab, aparecen quiénes son los autores de esas publicaciones. O sea, que no es una información que se ha publicado sin nombre. Tú tienes ahí las personas. Tiene también un tab de contacto. No te expresa, ¿verdad? Visualmente el correo al cual tú te vas a comunicar, pero al menos tiene una ventana donde tú puedes dejar entonces algún mensaje y entonces, ¿verdad? Se supone, pero yo estoy consciente porque participé en este proyecto, que se contestan, ¿verdad? Esas peticiones. Entonces, si navegamos a través de los desastres, a través de los tabs, es de un libre acceso y quiero dar, por ejemplo, eh, tab en algunos de los informes. Si se fijan, aquí está el nombre de la persona que generó el documento. Esta se llama La invasión de San Ciriaco y precisamente fue porque coincidió el azote de este huracán para el 1899 con ese proceso o ese trámite entre la invasión de los americanos a las islas del Caribe. Si se fija, empieza aquí con una cita, tiene la referencia y eso después yo le voy a estar compartiendo los enlaces de todas las herramientas de investigación y si se fijan al final también aparece la referencia. Así que esto es una buena herramienta de investigación si le interesa, por ejemplo, conocer acerca de los desastres mayores que se han reportado en Puerto Rico, el contexto histórico en el que se desarrollaron, o para hacer entonces simplemente una tarea, que la maestra te mande sobre una tarea de qué pasó con el huracán San Felipe o con el terremoto de 1918, pues ciertamente esto es una buena herramienta, no solo de información general, sino si tú también quieres desarrollar tu propia investigación o abundar acerca de la invasión de San Ciriaco o simplemente quieres entonces leer más información, aquí tienes estas referencias que te van a dirigir entonces a otras fuentes de información confiable. También, aprovechando que estoy ya presentando esta pantalla, el próximo proyecto que les voy a presentar se llama Puerto Rico Georreferenciado. Si se fijan, es otra página que se ve bastante limpia en el sentido de que no aparece ningún pop sorpresa, tiene el área de contáctenos, tiene el propósito en el área de sobreproyecto y también te dan como unos disclaimers, o sea, cuando tú vas a utilizar esas imágenes, las limitaciones que tienen. Esto es una buena herramienta de investigación y es una buena fuente y lo sabemos porque además de que cumple con esas cualidades que discutimos anteriormente, que pues proveen entonces la información de quién está detrás de, es lo importante, quién está detrás de esa información que estamos leyendo
o esa información que estamos buscando, es ciertamente una de las cualidades de fuentes confiables. Aquí se fijan. En particular, yo no pertenecía a este proyecto, pero quería presentarlo como herramienta de investigación porque Puerto Rico georreferenciado se trata precisamente de imágenes aéreas de la costa de Puerto Rico. Así que en esta página web usted puede descargar imágenes aéreas del 1930 y del 1950, sobre todo de la costa de Puerto Rico. Y por ejemplo, esto ya sería para tal vez más jóvenes, no los niños, pero tal vez los jóvenes más adultos. Si usted quiere ver el cambio en la cobertura de terreno, o sea, si antes eran palmas de coco, ahora son hoteles o ahora es infraestructura. Si la boca del río, la desembocadura de algún río ha cambiado, o sea, la hidromorfología de ese cuerpo de agua, el tipo de sembradío, o sea, de la agricultura, si antes en un área se sembraba coco, ahora sí se siembra caños o simplemente no se siembra. Pues en esta página web usted puede descargar esas imágenes y las puede utilizar entonces para hacer investigaciones relacionadas a el pasado nuestro. Por ejemplo, uno de mis proyectos de investigación de la universidad fue evaluar el cambio costero en el municipio de Vega Baja, utilizando precisamente las imágenes aéreas del 1930, del 50 y también otras que fueron accesibles a través de la página de FEMA, que ellos tiraron unas imágenes aéreas luego del paso del huracán María, y con esas imágenes uno puede entonces trazar con algunos programas lo que es la línea de costa, como era antes, y a través de modelos matemáticos tú puedes saber si antes, por ejemplo, el espacio de la arena eran 30 metros, ahora son 40, 50, y así te puedes llevar entonces a hacer varios análisis de si la costa ha aumentado en cobertura, si ha disminuido, y ahí puedes entonces traer otros insumos si eso tiene que ver, pues porque han ocurrido fenómenos naturales que han afectado el área, si es que hay una construcción, si es que han rellenado, y así sucesivamente. Otro de las herramientas de investigación que yo les quería mostrar a ustedes era Costavis PR. Esta está nueva, ya prácticamente la estamos estrenando. Cuando digo estamos, o sea, nosotros como público, porque sé de su existencia, porque me llegó a través del correo electrónico, o sea, yo no tengo que ver nada con esto, pero se las quiero presentar, por ejemplo, porque combina la página anterior, o sea, recursos de la página anterior que les presenté con unos modelos nuevos. Por ejemplo, esto es una página web, Costavis PR, más bien es como una herramienta de visualización, pero que funciona también para índole de investigativo. Si se fijan en el lado derecho tienen una imagen desde del 1930 y en el lado izquierdo una imagen del 2010 y tiene como si fuese una ventanita. Y si yo la deslizo, él me va cambiando la imagen entre el 30 y el 2010. Pero para poner entonces esto en contexto, fíjese que en esta área está el Capillo San Felipe del Morro, aquí está Puerta de Tierra, y está el aeropuerto de Isla Grande, o sea que aquí tenemos el área de San Juan. Y si se fijan, si yo deslizo la imagen del 2010, la deslizo hacia la derecha, amplío la imagen y veo que el Castillo San Felipe del Morro está más o menos en la misma ubicación que la del 30. Pues precisamente cuando hablamos de la técnica de georreferencia, es cuando tú tienes o sea, dos o más imágenes, tú tienes que hacerle como un arreglo, un ajuste, porque no todas se van a tirar, ¿verdad? Eso fue de 1930, posiblemente fue a través de cámaras y aviones que se hizo en esas imágenes, mientras que ya para el 2010 tenemos satélites que pueden capturar fotografías desde el espacio. Pero pues se tiene que arreglar cosa de que si yo en el 2010 tengo el Castillo San Felipe del Morro en esta área, pues la del 30, si yo la voy a comparar, pues el castillo tiene que estar básicamente en la misma área y eso se llama georreferencia. Tú escoges unas estructuras, pueden ser naturales o no naturales, que sean contemporáneas con las imágenes que tú quieres comparar y entonces tú sobreimpones una imagen sobre la otra y te aseguras de que queden básicamente igual, porque si no están igual, pues ciertamente pues el análisis que tú vas a hacer no necesariamente esté mal, pero va a tener un margen de error.
Y cuando tú presentes esos datos, vas a tener que hacer ese disclaimer como que, cuidado con esto. O sea, todos los proyectos no tienen que quedar perfectos, pero si tú tienes una limitación, tú tienes que dejársela saber al público, porque eventualmente una persona que tenga mismos intereses puede decirte, mira, yo sé cómo corregir esa limitación que tú tienes o cómo yo ajustar esa limitación que tú tienes. Y yo creo que de eso se basa la academia y las investigaciones y los investigadores. Si tú colaboras mucho, pues tú puedes generar grandes proyectos y yo creo que de esto se trata. Así que quería presentarles también esta tercera herramienta de investigación por varias razones. Número uno, pues porque tiene las cualidades de fuente confiable, tiene los propósitos, el acerca de Costavit y tiene también los contactos, pero también porque de una herramienta de investigación se genera entonces otra que puede ser muy útil para los investigadores o, como mencioné anteriormente, no tienes que ser investigador si quieres conocer de algo. Yo creo que si a mí me interesa conocer sobre un tema, yo quiero asegurarme de que ese tema o esa información que yo vaya a leer sea una información fiable o veraz. Así que voy a pasar ahora nuevamente a la presentación de PowerPoint. Recuerden que más adelante yo voy a estar entonces compartiendo estos enlaces con ustedes. Aquí estaban los enlaces. Y ahora vamos a pasar a una actividad, a unos ejercicios de práctica que quiero que hagamos en conjunto y que me ayuden aquí. Esperemos no tener problemas técnicos, porque sabemos que por esto de la modalidad de a distancia, pues nos limita un poco. Pero la idea básicamente es esta. Vamos a buscar una fuente de información sobre los siguientes temas. Dependiendo, ¿verdad?, del tiempo, podemos seleccionar solamente algunas de las que están ahí, pero me gustaría, por ejemplo, que busquemos información sobre boletines del tiempo que estén ahora mismo en vigor en Estados Unidos o Puerto Rico. Me gustaría también que busquemos estadísticas de hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico, que busquemos los últimos 3 sismos más recientes que ocurrieron en nuestra zona y que busquemos la ubicación futura de lo que sería entonces el museo exploratorio. Y luego que busquemos estas 4 asignaturas o estas 4 temáticas, los vamos a clasificar si son fuentes primarias, secundarias o terciarias. Y finalmente vamos a mencionar algún propósito para esa búsqueda de información, porque sabemos que buscamos una información, pero ¿para qué? Nosotros vamos a hacer una tarea, nosotros queremos tener conocimiento general, nosotros vamos a hacer una investigación. Así que de la manera en que vamos a hacer esto, y voy a necesitar entonces la ayuda de todos ustedes, yo voy a buscar en mi pantalla información al respecto de esto y vamos a ver juntos los links o las páginas que nos aparecen y a través del chat ustedes me comentan en cuál página yo debería entrar o las navegamos todas y me dicen si esa información de ahí o ese website o esa referencia pudiera ser considerada como una fuente confiable de acuerdo a lo que hemos aprendido esta tarde, ¿ok? Así que ahora yo voy a ir a mi navegador. Entonces tengo aquí que vamos a buscar, para que me recuerden también, boletines del tiempo, hospitalizaciones por COVID, sismo y ubicación futura del ecoexploratorio. Así que vamos rápidamente a buscar esa información. Boletines del tiempo, vamos a escribirlo así mismo, ¿verdad? Boletines del tiempo en Puerto Rico. Ok, ya estoy aquí. Ustedes me dirán por el chat dónde ustedes entrarían, y entramos ahí, navegamos y escogemos entonces luego los vamos clasificando. Así que si pudieran participar, ¿verdad? Y ayudarme con esta actividad para sentir que estamos lo más personal posible, ¿verdad? Dentro de estas limitaciones. No sé si ahí, Esmeralda pudiera ayudarme con lo que es los comentarios de las personas. Claro que sí, estoy por aquí. ¿Qué te parece Ajá. si en lo que van calentando sus deditos para escribir en el chat, vamos a dar las instrucciones claras? Vamos a ver, tenemos varias opciones ahí, ¿verdad? Que tú estás presentando en la pantalla. ¿Cuál les gustaría ingresar para verificar y cuadrar, ¿verdad? De si es una fuente confiable. Por aquí Erika nos dice que cualquiera de las de Guapanticia. Ok, muy bien. Pues vamos a entrar aquí.
En este caso, como el contenido es en video, no creo que deberíamos de entrar porque pudiéramos tener problemas en la conexión. Y, por ejemplo, si vamos a ver, si recordamos cuáles eran las cualidades o características de fuentes confiables. En este caso, pues sí tenemos y tal vez podemos reconocer, ¿verdad? Sin necesariamente tener el nombre abiertamente escrito. Tenemos aquí a la meteoróloga Débora Martorell en el segmento del tiempo. Importante entonces la fecha, por ejemplo, de esta publicación. A ver si ustedes me ayudan. Claro, depende, tendríamos que darle play al video, pero ciertamente los medios noticiosos pudieran ser considerados como una fuente confiable. Y depende muchísimo también de las gráficas que se utilicen. Pero hay una fuente de información que yo vi ahorita por aquí. Abimael, Fíjate, ajá, para dejarte saber que en el chat las personas están poniendo varios links y nombres de distintos lugares que son fidedignos también, o que ellos, ¿verdad?, indican que son fidedignos de información sobre meteorología. Así que puedes abrir el chat si quieres en la parte de arriba sí, para que puedas ver los sitios web que las personas participantes ya están colocando. ok, estoy por aquí. Luna Escalante me envía weather.gov diagonal SJUP. Esa página, muy bien, Carla Lisbeth, Servicio Nacional de Meteorología, Omaira, la Autoridad en el Tiempo, Lurian, National Weather Service, Lady Meléndez me envía AccuWeather, pues muy bien, precisamente yo vi por aquí el del weather.gov, o sea, es una página de gobierno. Recuerden que eso es una de las fuentes confiables primarias debido a su origen, que es una agencia de gobierno. Y precisamente, como varios de ustedes compartieron, es el National Weather Service, que está entonces por aquí. Esto precisamente es es una fuente de información confiable y de primera, porque es la agencia entonces que se dedica a eso. Y precisamente queríamos saber un boletín del tiempo que estaba actualmente en nuestra zona, así que definitivamente pues tendremos que ir al área del tab. Y si se fijan, tenemos el update. Recuerden que hay información o hay fuentes de información que no necesariamente requieren una actualización, porque por ejemplo, si fue un hecho que ya ocurrió, pues puedes tener la fecha ¿verdad?, en la que se generó la información de la narración de esos hechos, pero en este caso la información de actualización es vital porque sabemos que el tiempo cambia constantemente y aún más en el trópico. Así que contestando lo que sería la actividad número 1, un boletín del tiempo que está actualmente vigente en Puerto Rico, precisamente es una vigilancia de inundaciones que estaba propensa a expirar ayer, pero que la extendieron hasta las 8 de esta noche. Así que aprovecho para decirles que tienen que tener mucha precaución porque esta vigilancia está en efecto para toda la isla. Así que muy bien, ya cumplimos el objetivo de lo que sería entonces el primer ejercicio. Ahora vamos a dar paso al segundo ejercicio, que si mal no recuerdo, era hospitalizaciones por COVID en Puerto Rico. Así que de la misma manera en que me sugirieron entrar a algún website o a alguna fuente de información, yo voy a escribir la palabra clave, que en este caso sería hospitalizaciones por COVID en Puerto Rico, y ustedes me van diciendo dónde puedo entrar o me pueden sugerir a través del chat alguna página web y el por qué sobre todo, poniendo en práctica lo que aprendimos hoy en la charla. Y claro, hay un dato que es bien importante destacar. Por lo general, las páginas que terminan en .gov, en .org, en .edu, son páginas que tienden a ser una fuente de información muy confiable. Ya si son primarias, secundarias y terciarias, pues eso dependerá, recuerden, del contexto. Voy entonces a abrir el chat para ver qué me indican por aquí. Ok, status covid19.pr.gov. Así que ciertamente, mira, aquí mismo lo tengo. Puerto Rico COVID-19 Desktop es una página de gobierno y sabemos que aquí entonces tenemos información de primera mano
independientemente de los issues internos que se tengan con la cifra, ciertamente esta es la plataforma que ofrece nuestro gobierno y debe considerarse como tal y respetarse como tal, como una fuente de información confiable y de primera mano. Así que ya que no tengo tanto tiempo, quisiera entonces pasar a una sección de preguntas. Así que tienen como de asignación lo que sería entonces buscar e identificar por su cuenta una fuente de información de los últimos 3 sismos más recientes que ocurrieron en nuestra zona y la ubicación futura del ecoexploratorio. Así que eso lo tienen como asignatura. Así que para continuar con la presentación, ¿qué aprendimos durante el día de hoy? Bueno, aprendimos a reconocer una fuente confiable, reconocimos la importancia de la veracidad de las fuentes, identificamos tipos de fuentes y reconocimos su variación con respecto al contexto o área de estudio y les mostré al menos 3 aplicaciones de la academia que pueden utilizarse para investigaciones o de conocimiento general. Así que quiero ahora dar paso a la sección de preguntas o algún comentario que tengan, que con mucho gusto los vamos a atender. Eso es así. Muchas gracias, Amibael. Puedes ir cerrando, dejando de compartir pantalla para que cuando conteste esas preguntas, pues estés en el plano principal para todas aquellas que nos están viendo. Por aquí tenemos una pregunta de Daniela González Padilla, fue al principio, ¿verdad? Pero te la estoy haciendo ahora al final. Ella Ok, quiere que le describas qué es un atlas, que mencionaste que dentro de esos tipos de fuentes están los atlas y pues está curiosa de saber qué son. ok, pues ciertamente el Atlas es más una herramienta visual de imágenes que tiene una breve característica, o sea, no es, por ejemplo, un libro que es mucho más extenso en contenido. El Atlas, digamos que es como un compendio de un libro. Y por lo general es muy fácil de entender, es fácil visualmente, muy llamativo para los niños, así que típicamente los Atlas se generan para esas edades o cursos más elementales. Claro, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de una persona que nos pregunta si existen fuentes más lejanas después a las fuentes terciarias, que mencionaste primaria, secundaria, terciaria, pues pregunta si hay algunas adicionales a esas. No, realmente las fuentes confiables se caracterizan en esas 3. Y qué bueno que me hace esa pregunta porque hay que destacar que hay algunas fuentes secundarias o primarias que también pueden estar en ambas categorías. Por ejemplo, yo puedo publicar, o sea, yo, no yo, sino cualquiera de nosotros puede publicar una investigación en una revista científica, pero el hecho de que tú publiques una investigación en una revista científica no necesariamente la hace primaria. ¿Por qué? Porque si tu investigación se basa, por ejemplo, en un tema que ya estaba desarrollado o tú estás compartiendo o adaptando la metodología de una investigación que ya estaba desarrollada, esa fuente, aunque es confiable, tiene la característica de secundaria porque no es el material o no es la información cruda. Así que si tú adaptas, por ejemplo, alguna metodología o tú te basas tu investigación, tú lo hiciste porque te inspiraste en otra publicación que hiciste, pues eso lo hace confiable. No es que lo hace menos confiable, no. Es que tú puedes tener varios artículos o documentos que pueden estar clasificados como primarios, secundarios o terciarios, pero lo importante aquí es que sean confiables. Así que la característica aquí es como un dato para nosotros conocer en general, pero no debe ser el que tenga el peso, sino la veracidad de esa fuente. Claro que sí, muchas gracias, Aymar. Por aquí tenemos otra pregunta bien chévere, que quizás la puedas contestar tú, la contestamos ambos, pero nos Claro. pregunta aquí una persona anónima si Wikipedia aún no se considera como una fuente confiable. Miren, yo les voy a dar, no es uno, bueno, es casi una opinión, pero también basado en mi experiencia. No es bueno descartarla del todo como una fuente confiable. ¿Saben por qué? Ok, pues ahí puede, bueno, tengo entendido que la política de ellos es que cualquier persona puede generar algún contenido en su plataforma, pero recuerden que aquí el problema no es Wikipedia. Wikipedia te da a ti las herramientas para tú publicarla. Es si la persona
cumple con las características. Por ejemplo, la persona te deja la información de contacto. Hay mucha información en Wikipedia que tú en la parte de abajo hay referencias consultadas a esa información que está. Así que ahí tal vez nos tocaría hacer un ligero ejercicio y, por ejemplo, explorar las referencias que están publicadas en esa publicación de Wikipedia y ver si van a la par con la información que se publicó. Así que generalizar que Wikipedia no es una fuente de información confiable, pese a que es, por ejemplo, .org, pero en realidad no sería una buena idea. Yo creo que es una plataforma y depende del uso que tú le des a la plataforma, porque nosotros mismos podemos ahora mismo generar un documento de información confiable y nosotros podemos compartir esa referencia, información de contacto en Wikipedia y eso hace que Wikipedia también ofrezca información confiable. Claro que sí, y también de ahí puedes también hacer el ejercicio que Abimael nos enseñó hoy de todas esas cositas, verificar las referencias, si esas referencias tienen autores, tienen su fecha de publicación, si no están rodeadas de pop-ups, así que uno puede hacer ese ejercicio y puede ser que una página de un tema de Wikipedia que buscaste no sea tan confiable, pero si vas a otra, de otra información, sí lo sea, pues porque tú hiciste el ejercicio y aquí Abimael te provee esas herramientas para que tú puedas discernir en qué es confiable y qué no. Claro, y hago la salvedad, fíjese, no es que no tenga algún anuncio, porque muchas veces esa información que nosotros recibimos de fuentes confiables son de libre acceso y de alguna manera u otra para las personas, ¿verdad?, que generan esa página o las personas que mantienen la página para generar, aunque sea pues, algún recurso monetario con las entradas de las visitas, a veces, claro, te sale algún anuncio, pero no es que no salga ninguno. Es que empiecen a aparecer un montón y se descarguen archivos a tu teléfono sin tu autorización o que te redirija a otra página. Así que hago la salvedad. Puede tener uno que otro anuncio porque yo creo que es parte del proceso. Claro que sí, por aquí vamos a atender la última preguntita, pero si tienen más preguntas para Abimael, que las tienen por ahí, pueden escribirnos a webinar@ecoexploratorio.org y ahí las preguntas que les tengan a Abimael, que no las pudimos contestar en el día de hoy porque no las queremos robar más del tiempo, ¿verdad? Está hasta las 4 de la tarde, pues se las pueden dejar a él, que también me pidieron información de contacto a Abimael, pueden directamente contactarnos a webinar@ecoexploratorio.org para que Abimael les pueda contestar estas preguntas. Claro. Y la última pregunta del día de hoy viene de Lurian y nos pregunta si las encuestas caen en la categoría de fuentes secundarias. Sí, es correcto. Las encuestas caen en la categoría de fuentes secundarias siempre y cuando con esas encuestas tú generes entonces algún documento que requiera el análisis, porque es más o menos el mismo ejercicio del censo. En las encuestas, tu información primaria viene siendo lo que te respondan, ¿verdad? Los participantes. Pero si tú vas a hacer algo con esa información cruda, o sea, si tú vas a analizar la encuesta, si tú vas a producir un resumen de lo que se contestó en la encuesta, cae como secundaria. Pero vuelvo y repito, el hecho de que sea primaria o secundaria no significa que la primaria es mejor que la secundaria porque hay documentos que pueden estar en distintas categorías. Y si, por ejemplo, el trabajo que tú estás haciendo se basa en analizar esa encuesta, el análisis sería una fuente secundaria, pero las encuestas es tu fuente primaria de información. Eso es así, muchas gracias. Bueno, por aquí ya te están dando muchas gracias, dando muchas felicitaciones por el taller en el día de hoy. De verdad que ha sido súper chévere. No se me vayan para darle unos últimos anuncios por aquí, pero no me quiero ir sin darle gracias a Abimael por haber estado en el día de hoy dándonos este webinar súper chévere. Déjame por aquí compartirles Para mí es un bien la placer, pantalla. así que ya saben que si tienen alguna duda o preguntas pueden escribirlo a través del correo electrónico, que muy amablemente les contestamos y también podemos compartir los enlaces de las Claro herramientas que de sí. investigación. Claro que sí, muchas gracias Abimael. Y si te gustó este webinar con Abimael, como yo también me lo he disfrutado, pues consideren por favor dejarnos un donativo de $1, $2, $10, lo que ustedes puedan a través de ATH Móvil en la parte de Business, Ecoexploratorio, ATH Móvil Business. Cada aportación de verdad que nos ayuda muchísimo para que toda esta información llegue a toditos ustedes. También tenemos nuestra tiendita online súper chévere con artículos de emergencia y artículos con los logos del Ecoexploratorio. Tenemos mascarillas, tenemos mochilas, tenemos aguas empaquetadas, tenemos silbatos, you name it. Tenemos muchas cositas. Puedes buscarnos en nuestra página
web de ecoexploratorio.org y por ahí busca la tiendita online para que se pueda llevar sus artículos para poder cerrar esta semana con broche de oro. El sábado 14 de noviembre tendremos la retransmisión del lanzamiento de Misión Crew 1 de NASA y SpaceX, y va a estar Gerardo Morel, Adam Monzón, Lorna Salamán y Henry Rivera moderando esta actividad súper chulísima desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Y sí, yo sé que aquí hay muchísimos maestros, maestras y maestras que nos están viendo en el día de hoy. Tenemos distintas actividades para ustedes que nos pueden contactar y reservar a través de info@ecoexploratorio.org, recorridos educativos en línea, charlas y talleres para maestros, que sé que en los comentarios varios ya nos están solicitando distintas ideas y distintas charlas para dar a sus estudiantes. Tenemos actividades de científico en línea, videos, webinars, recursos educativos. Cualquier otra información también la pueden buscar en nuestra página web. Y para más información en general que ustedes quieran preguntarnos a nosotros, pueden verificar nuestra página web de ecoexploratorio.org/ciencia virtual. Nos puede llamar al 787-281-9090. Y como les había mencionado, si tienen más preguntas o información adicional que desean que le comuniquemos, webinar@ecoexploratorio.org y todas las redes sociales, por favor, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, @ecoexploratorio, así nos van a encontrar. Muchas gracias, Abimael, por haberse conectado en el día de hoy. Ha sido un placer y les compartí los enlaces de las herramientas de investigación a través del chat, así que pueden tener acceso. Y Esmeralda, si pudieras entonces ir o repetir el número de ATH móvil que nos lo están preguntando a través del chat, sería entonces Claro excelente sí, para mira. finalizar. Perfecto, mira, se los voy a buscar por aquí para que estén proyectados. No es a través de número de teléfono, sino cuando usted entre a la aplicación de ATH Móvil, va a ir al área de business. Y en el área de business, de negocios en español, va a escribir Ecoexploratorio. Mírenlo aquí, está aquí marcadito, Ecoexploratorio. Y ahí entonces usted puede realizar la donación. Muchas gracias, Abimael. Ok, perfecto, ha sido un placer, que tengan todos una excelente tarde. Claro que sí, muchas gracias a ti.